Cualquiera sea nuestra situación, papá, aunque no te podamos ver, queremos que sea esta nuestra oración, que aunque nosotros no te podamos ver, aunque no te podamos sentir, Dios, sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Creemos en ese Dios de procesos, en ese Dios que silencia para procesar nuestras vidas. Dios amado, sabemos que cuando hablas, abrazamos cada palabra, y cuando tú callas, abrazamos tu silencio. Dios, queremos ser una iglesia que abraza los silencios tuyos, Padre, y saber que tú nos estás procesando, y saber que tú nos estás bendiciendo, y saber que tú estás abriendo puertas, Dios, de bendición, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, lo creemos. Creemos lo que cantamos, Señor. Creemos que tú estás procesando nuestras vidas. Creemos que somos personas en construcción. No hemos terminado la meta. Seguimos corriendo, Dios mío, esta carrera hasta que tú digas ya basta. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Te amamos. Gloria al Señor. Amén. A propósito de la canción, en la semana, un gusto verte, Eduardo, en la semana pensaba lo siguiente, a propósito de estos procesos de Dios, y aquí ya viene fuerte el tiro, ¿no? Empezando la predica. Los no de Dios en tu vida pueden transformarse en sí de Dios para otras personas. Cuando Dios te dice que no, muchas veces ese no va a repercutir en un sí para otras personas. Los no de Dios siempre conllevan algo. Los no de Dios siempre se traducen en bendición. Siempre. Los no de Dios son una bendición. Así que abracemos los no de Dios. Disfrutemos los no de Dios. Señor, tú no abriste esta puerta, no sé por qué. No sé por qué, yo necesitaba ese trabajo, pero tú me dijiste que no, y tal vez ese no de ese trabajo va a ser un sí, una respuesta de Dios para otra persona que va a tomar ese trabajo. ¿Vieron? ¿Vieron que los no de Dios a veces son sí de Dios para otras personas? Porque ese trabajo que tú estabas postulando y que tú no pudiste porque el Señor te cerró la puerta, va a ser un sí de Dios para otras personas. Y esa persona va a quedar en ese trabajo. Y va a ser una bendición para esa persona. Entonces pensaba en eso, en muchas cosas que el Señor nos niega y que no podemos ver más allá, pero que son bendición, repercutirán en bendición. Así que acepta el no de Dios. Acepta los no de Dios. Gloria al Señor. Quiero compartirles una palabra que les puse como título Star Wars y otras guerras. ¿Cuántos han visto Star Wars? Alguna que sea. ¿Ninguna? Los perdono, los perdono. Señor sana, en el nombre de Jesús. Bueno, la primera, mis papás no están, menos mal que no están, pero ya saben, ya se lo he dicho. Mis papás fueron súper fomes para ir al cine, nunca nos llevaron al cine. La primera película que yo vi fue Star Wars, La amenaza fantasma, y me llevó un amigo, ni siquiera mis papás, ni siquiera... Después cuando supe el valor de las cabritas, supe por qué nunca me llevaron los viejos, porque mis papás no pagan más de 1.000 pesos por una cabrita, entonces lo entendí ahí. No, hay una atadura espiritual ahí en el valor de las cabritas. Hay una... ¿Ah? Yo también. Yo soy... ¿Confesemos pecado? ¿Confesemos pecado? Lili, eso no había que decirlo. Eso no se le dice a tu pastor, Lili. Sí, yo soy de los que no consigo que una cabrita cueste 5 lucas. No. Aquí en mi cabecita no. Es una guerra espiritual. Es una atadura eso.
Eh, y claro, multiplícalo por 6 y tú dices, no, esto no es, no es de Dios. No, empiezas a reprender, ya cuando entras al cine empiezas ya a reprender. No, y eso es tremendo. Bueno, y la primera vez que yo fui al cine, fui a ver Star Wars, La amenaza fantasma, me llevó un amigo, y la verdad es que para mí fue todo un mundo que se me abrió y por supuesto que la película me gustó demasiado. Después con el tiempo no fui siguiendo la saga, encontré que las otras películas no todas eran buenas, pero hay algo que después con el tiempo empecé a visualizar en Star Wars y en otras sagas, en otras películas e incluso en otras series. Y es que la idea central de Star Wars, la idea central es la lucha entre el bien y el mal, ¿cierto? Se profundiza acerca de la lucha que hay entre el bien y el mal. El bien representado por los Jedis. ¿Cuántos Jedis de Dios hay acá? ¿Cuántos Jedis? Por los Jedi. Y el mal representado por los Sith. Por los Sith, ¿cierto? Entonces, los Jedi representaban la luz, la lealtad, la amistad, la fuerza, ¿no? Mientras que los Sith, que eran los que estaban vestidos de negro, ¿no? Representaban el lado oscuro de la fuerza. Entonces era la contraposición de la luz. Los Jedi. Eran lo opuesto a los Jedis. Eran los Jedis, pero en su versión más oscura, ¿no? En su versión más tenebrosa, ¿no? Y hay muchas películas que van a tratar sobre este tema, sobre una lucha constante entre el bien y el mal. Bueno, en el caso de Star Wars, habían frases como la fuerza estará contigo. ¿Cuál más? ¿Alguna frase? La fuerza estará contigo. Paciencia debes tener, el joven Padawan. Puse esas dos que me acuerdo y no recuerdo más, ¿no? Pero bueno, desde el principio de los tiempos, el ser humano ha conocido esta idea acerca del bien y el mal y que están en constante pugna, en constante choque. Lo vamos a ver incluso en la Biblia. La Biblia va a proponer una idea, el Génesis va a proponer una idea acerca de esta constante pugna entre el bien y el mal. Génesis capítulo 3, vamos a ver que todo el mal está concentrado en una serpiente. En una serpiente, no vamos a hablar de la serpiente, ¿no? Pero todo el mal está concentrado en una serpiente y que este mal se revela contra la luz, ¿cierto? Se revela porque al principio esa oscuridad fue luz en algún momento, se revela y tiene la forma figurada de serpiente. Y no solamente las fuerzas oscuras y el mal se revela contra Dios, sino que también esta oscuridad va a relacionarse con la revelación que tiene la humanidad. Entonces se revela la oscuridad, se revelan los poderes de las tinieblas y también se revela la humanidad, como ya lo hemos visto en el Génesis, ¿cierto? Se revela la humanidad a partir del primer hombre y la primera mujer. Entonces, yo les quiero compartir acerca de una historia en donde Jesús fue protagonista, todavía no comenzaba su ministerio, en donde Jesús fue protagonista y en donde tuvo Jesús su Star Wars, en donde Jesús se estaba convirtiendo en un Jedi, en donde Jesús estaba preparándose, porque aunque no crean, porque aunque Jesús es Dios, se preparó, porque fue 100% hombre también. Por eso tuvo la necesidad de prepararse. Entonces uno dice, Jesús no tenía para qué prepararse. Él se hizo hombre para incluso aprender, para incluso prepararse. Entonces se estaba convirtiendo en un Jedi, pero estaba recién en las preparatorias. Y eso es Mateo capítulo 4, que vamos a leer del 1 al 11. Si pueden acompañarme en la versión NTV, sería maravilloso.
Si no tienen la versión, pueden mirarla acá en la proyección y vamos a ver cómo Jesús va a tener su propio Star Wars, su propia Guerra de las Galaxias, pero no necesariamente en el espacio intergaláctico, sino en un desierto. En un desierto va a tener su guerra espiritual. Y de eso quiero hablarles. Quiero hablarles hoy y quiero compartirles acerca de la importancia de la guerra espiritual. La importancia. Muchas veces subestimamos este tema, el tema de la guerra espiritual. Sí, porque somos seres racionales. Entonces, como nos volvemos racionales, como somos seres racionales, a muchos de nosotros nos cuesta comprender o apreciar que hay guerras entre el bien y el mal. Vamos a ver. Y si lo tienen ahí, me dicen amén. Amén, mi querido Padawan. Mateo, yo lo busco al tiro, Mateo 4, del 1 al 11. Entonces, leemos en el nombre del Señor. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: si eres hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. En otra versión dice, no tentarás al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. No solamente los reinos, sino que también la gloria de ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás. En la tercera lo echa. Vete de aquí, Satanás, le dijo, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Como que si Jesús necesitara ángeles para que lo cuiden. ¿Sabes que si yo anduviera con Jesús, yo digo, Jesús, deja a los ángeles en el cielo, contigo me sobra y me basta? Pero aquí dice, por lo menos esta versión, y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. Me encanta esa humanidad de Jesús, ese acercamiento, esa conexión que tiene con nosotros. Tuvo hambre, wow, maravilloso, ¿no? Entonces, fíjense que una guerra... No lo apagué ahora. A ver. Déjame ver. Capaz que lo apagué, porque son medio sensibles estos micrófonos. Parece que lo apagué yo. Y se da esta instancia en donde una guerra espiritual... No, si ya estoy. Una guerra espiritual muchas veces va a involucrar la tentación de por medio. Es que en una guerra espiritual, en la mayoría de las veces, hay tentaciones. ¿Sí? Porque es la forma, es la manera en que el enemigo puede derribarnos. Es la manera en que el enemigo puede hacernos caer. Es la manera en que el enemigo nos hace tropezar. ¿Se fijan? Entonces, en muchas de las guerras espirituales que nosotros batallamos, está la tentación. ¿Sí? Y déjenme decirle algo antes de comenzar a analizar esto que vivió Jesús. No puedo negar
que existen, que las guerras espirituales tienen que ver con algo exterior a nosotros. Es evidente. Pero la mayoría de las guerras espirituales las vivimos adentro, en nuestro interior. Muchas de las guerras espirituales son exteriores, pero se extrapolan a nuestro interior, se extrapolan a nuestro conocimiento, se extrapolan a nuestros pensamientos. Y la mayoría de las veces, hermanos, las guerras espirituales se extrapolan desde el exterior a nuestros pensamientos. Entonces sí, yo veo que hay un mundo espiritual que no vemos, lo vemos por la fe, pero esto se extrapola a nuestro interior. Se extrapola. Entonces, el campo de batalla, en donde se producen las guerras espirituales, en donde se produce la mayoría de las guerras espirituales, están en el interior y no en el exterior. Entonces aquí queremos disipar un poco los asuntos. Yo sé que hay guerras espirituales, no digo que es tajante, pero hay guerras espirituales que se viven de manera exteriorizada y no en el interior, pero muchas de ellas son en el interior. Entonces a veces no sabemos identificarlas como cristianos. Muchas veces como cristianos estamos peleando una batalla en donde ni siquiera a Satanás le importa. Estamos peleando batallas, estamos reprendiendo al diablo y en donde el diablo ni siquiera le interesa, está en otra parte. ¿No? Entonces eso vamos a visualizar acerca de este encuentro que va a tener Jesús con Satanás. Fíjense que esta es la parte en donde Satanás más habla en la Biblia. Por lo tanto, no deja de ser interesante, porque para ganar una batalla hay que conocer a tu oponente, ¿cierto? A tu enemigo. Hay que conocerlo. Pero el diablito habla muy poco, es tímido parece, ¿no? Entonces en la Escritura o es muy tímido, yo no creo, o parece que le resta un poco de importancia y no habla tanto, no están escritos las palabras, ¿no? Puede ser que en Génesis capítulo 3 también encontremos en donde el enemigo va a estar hablando también a estos seres humanos. Y fíjense que el versículo 1 es clave. El versículo 1 es muy clave porque dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces aquí tenemos a tres personas. Tenemos al Espíritu Santo, que también es Dios, tenemos a Jesús y tenemos a el diablo. El diablo es una palabra griega que significa calumniador o también tentador. Tiene esas dos variables, la palabra diablo, calumniador o tentador también. Entonces, cuando hay una calumnia, para que la calumnia sea buena, entonces va a hablar siempre medias verdades y no mentiras horribles que nadie cree, ¿no? La otra palabra que también vamos a encontrar es Satanás, que viene del hebreo, Satán. Ahora entiendo por qué mi mamá no me dejaba ver Dragon Ball, por Mr. Satán, ¿no? Y viene del hebreo, Satán, que significa el adversario. Entonces, vemos que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. ¿Por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? Porque quería demostrarnos a nosotros de qué estaba hecho Jesús. Porque quería demostrarnos de qué estaba hecho Jesús. Entonces muchas veces el Espíritu Santo es quien nos lleva al desierto, no para jodernos la vida, sino para que, y no tampoco para que Él sepa, sino para que nosotros mismos sepamos de qué estamos hechos. Porque el Espíritu Santo te puede llevar al desierto, pero es el enemigo quien tienta, no Dios. La palabra lo va a decir. Dios no tienta a nadie, dice la palabra. Dios no tienta a nadie. Es el enemigo quien va a tentar. Es el enemigo quien va a tentar. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? Porque quiere que sepamos
de lo que Jesús está hecho. Así también, cuando nosotros pasamos momentos, temporadas de desiertos, es para saber, es para evaluarnos, es para saber de que Dios va a estar contigo, pero también es para saber de qué estamos hechos, de qué está hecha tu fe. Nos pasa mucho tiempo en donde la fe es puesta a prueba. Fíjense, nos pasa mucho tiempo en donde la fe es puesta a prueba. Es puesta a prueba. Y en el desierto sucede que nuestra fe es puesta a prueba, pero también sucede de que el enemigo tiene la autorización dada para tentarnos en el desierto. Entonces nosotros tenemos que diferenciar qué es prueba, qué es cuando Dios nos lleva al desierto y qué es tentación. Pero a veces estas dos cosas se juntan y todo se pone color de hormiga, hermano. Porque yo le digo, Señor, llévame al desierto, pero no dejes que Satanás me agarre en el pleno desierto. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se pone tan difícil? Porque necesitamos ser probados. Nuestra fe necesita ser pasada por fuego. Necesita ser pasada por fuego, iglesia. Porque nuestra fe tiene que madurar, porque nuestra fe tiene que crecer, porque nuestra fe no es la misma de la primera instancia cuando conociste al Señor y cuando dijiste, hoy todo es lindo, se acabaron los problemas, conocí al Señor, el Señor salvó mi vida y después nos bautizamos, todo bien, todo high, pero después nos dimos cuenta de que la cosa se vuelve a poner color de hormiga, de que las debilidades no se fueron, de que las debilidades son parte de nosotros y tal como lo dijo Pablo, 3 veces le dije al Señor que me sacara esto, pero dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, necesitamos saber que es el Espíritu Santo que nos lleva al desierto, pero es Satanás quien nos tienta. Fíjense que Santiago capítulo 1, del 12 al 14, dice que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, es decir, por nuestra propia carnalidad. O sea, el enemigo nos tienta, pero la responsabilidad es 50 y 50, porque él nos tienta, pero nosotros nos tienta por nuestra propia carnalidad, por nuestros propios deseos. A ver si lo puedes poner, Martina, porque ese es un versículo que se manda a Santiago y que es muy bueno. Capítulo 1, del 12 al 14, a ver si... no, acá lo tengo. Acá lo tengo. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Fíjense, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y de esos deseos que nos seducen y nos arrastran, nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, cuando se consuma, da a luz a la muerte. ¿Cierto? Maravilloso versículo. Dios no tienta a nadie, ¿no? Porque Dios nunca es tentado a hacer el mal. Entonces la tentación tiene que ver con errar al blanco, que es pecar, ¿no? Es decir, con no acertar en el propósito de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús no escapó de la tentación? Me preguntaba eso. Creo que es súper bueno que nos hagamos preguntas, que cuando leamos la Biblia nos realicemos preguntas. ¿Por qué Jesús no escapó? ¿Por qué no? Porque entiendo que Jesús está en todo lugar, pero Satanás no está en todo lugar. Satanás no es omnipresente. Y si dijo, me escapo de acá mejor. Y pensaba en lo siguiente. Muchas veces tenemos que enfrentar las tentaciones. Muchas veces tenemos que huir, porque no nos queda otra. Así como José, cuando escapó, cuando estaba con la mujer de Potifar. Pero muchas veces tenemos que enfrentar las guerras. Muchas veces tenemos que dar la cara a las guerras espirituales.
para poder obtener paz. Muchas veces la paz no va a llegar a tu vida si no enfrentamos algunas batallas. Muchas veces tenemos que enfrentar la guerra para saber de qué estamos hechos. En algún momento de nuestra vida nos va a tocar enfrentar. No vas a poder escapar siempre. Josecito pudo escapar en ese momento. Van a haber momentos en que tú no vas a poder escapar y que vas a tener que darle cara y que vas a tener que darle frente a esta tentación para saber de qué estamos hechos. ¿Les gustaría saber de qué están hechos? A veces me pregunto, ¿cuánto amo yo a Dios realmente? En mis tiempos con Dios y de sinceridad, ¿no? Porque yo puedo aquí demostrarle algo que tal vez no es, ¿no? Y demostrarles que amo mucho al Señor y que levanto mucho las manos y que hago parafernalias, pero en el momento de soledad, preguntarnos sinceramente, ¿cuánto amo a Dios? Señor, ¿cuánto te amo? Entonces, estos momentos de prueba, estos momentos de tentación, son para ver de qué estamos hechos. Y eso es maravilloso, porque a mí me gustaría saber de qué estoy hecho. Y fíjense que el versículo 2 dice que estuvo Jesús en el desierto, ¿por cuánto? Por 40 días y 40 noches. Olvídate. Medio ayuno y uno ya está viendo el churrasco palta, ¿no? El chacarero, el barro luco, y uno dice, Señor, estos ayunos. Uno empieza a cuestionarse ya si los ayunos son necesarios, ya con medio ayuno. Como que te dice, Señor, ¿por qué no? Y dice que tuvo hambre. Me encanta esa expresión, ¿no? Esa afirmación, cómo redacta la Escritura esta parte, ¿no? Y dice que Jesús tuvo hambre. Y Jesús tuvo hambre, ¿no? Y fíjense que muchas veces creemos que una de las tentaciones por las cuales Dios nos ataca es por la guatita. Y no tiene nada que ver. La primera tentación que va a hacerle Satanás, tenía hambre, pero no va a atacar su corporalidad, sus ganas de comerse algo. Lo que va a atacar el enemigo es la identidad. Fíjense en el versículo 3, lo que dice. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, si tú crees que eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces el foco no estaba en la comida. El foco es que Satanás le estaba cuestionando quién realmente era Jesús. Si tú eres Hijo de Dios, fíjense. Y iglesia querida, en donde el enemigo nos va a atacar, aunque muchas veces pensemos otras cosas, en donde el enemigo nos va a atacar fuertemente, es por medio de la identidad. Porque uno dice, no, es que el enemigo me ataca por lo más débil que tengo, ¿no? Por lo más débil. Lo más débil. Soy tan mentiroso que invento mentiras y me las creo yo mismo, ¿no? Muchas veces el trasfondo de todo es que cuando caímos, cuando pecamos, realmente nos cuestionamos si somos hijos de Dios. Muchas veces el enemigo te tienta forjando una falsa identidad. Muchas veces Satanás te tienta forjando una identidad falsa, falseando identidades, te tienta tergiversando la palabra de Dios. ¿Saben qué? No me imagino a Satanás en un culto satánico. No me lo imagino, de verdad. No me lo imagino tomándose las manos con demonios y con una estrella de Israel invertida. No me lo veo así porque es más vivito. Satanás es más vivito. Satanás ataca sutilmente. Entonces, no, yo me lo veo más metido en la iglesia, en las comunidades de fe, que en un culto satánico. La verdad. Entonces muchas veces nos empecinamos en ver a Satanás en medio de estas esferas
Pero creo que muchas veces el enemigo está trabajando en otras partes, en otras partes. Entonces, el enemigo ataca nuestra identidad. El enemigo trata de cuestionar nuestra identidad. ¿De verdad tú eres hijo de Dios? ¿Y cómo lo vemos eso? ¿Cómo lo expresamos? Bueno, muchas veces escuchamos a personas decir, Señor, si soy hijo tuyo, entonces ¿por qué no me has sanado de esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué no me has sacado de esta debilidad, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no me has sacado de esta enfermedad? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me cuesta tanto vencer la tentación si soy tu hijo? Nos faltan los cultos. Señor, las mamitas, ¿no? Las mamitas que oraron muchas veces por nosotros, ¿no? Señor, si soy hija tuya, ¿por qué mi hijo salió así? ¿Por qué mi hijo es un delincuente? Lo que pasa es que nunca le pusiste el límite. Y la guerra espiritual no se trataba solamente de orar, sino que también se trataba de quitarle el celular en las noches. Y decirle, tú hasta esta hora se te acaba el celular. Entonces nosotros decimos, reprendemos al diablo sucio. Hasta algunos le echan su garabato, ¿ah? Ahí nomás se las dejo, no voy a decir qué, ¿no? Pero hasta algunos le dicen, diablo sucio, diablo horrible. No, y la guerra espiritual está en decirle, hijo, aquí mientras vivas conmigo, el celular en la noche no lo vas a tener. Y muchas veces la guerra espiritual se va a tratar de ponerle límites a tu hijo. Señor, por favor, ¿por qué me salió tan porro? Mi hijo, ¿por qué me salió tan malo para el estudio? Y después llegan a la iglesia estas personas, pues. Y, pastor, óreme a mi hijo para que le vaya bien en la prueba. Que estudie el vago. ¿Cómo que ore? Que estudie el vago. O sea, si yo oro y si no estudia no le va a ir bien, por mucho que ore. ¿No? Entonces, nos desenfocamos con la guerra espiritual. Y yo, ojo, siempre lo digo, no estoy desestimando la oración. El poder de la oración es altamente necesaria en las guerras espirituales. Altamente necesaria. Pero esto es un complemento, es decir, oro, la mamá ora, pero dejo estudiando a mi hijo. La mamá ora, pero le quito el celular a mi hijo en la noche. No puede ser. No puede ser que nuestros hijos tengan el celular en las noches y tantas horas, ¿no? Entonces después nos preguntamos por qué nuestros hijos salen así. Y en realidad que la guerra espiritual no estaba en la pieza de tu hijo, sino que la guerra espiritual se estaba desatando en tu cabecita y tomando la decisión si sí o no quitarle el celular. Viste que se ponen sensibles los niños ahora, entonces se pueden enojar. Entonces, tergiversamos la guerra espiritual, gente. Y quiero ser enfático con esto. Yo sé que hay guerras que son externas. Me acuerdo que con Lili íbamos a dar a los jóvenes del Distrito Central de la Asamblea de Dios, íbamos a dar una charla de noviazgo. Y ese día nos pasaron muchas cosas que nosotros dijimos, esto está raro, ¿cierto? Se me pinchó el neumático. Llegué ante el mecánico, en el mecánico se me echó a perder el auto. Lili no pudo tomar locomoción ese día, teníamos que llegar a una cierta hora. No pudo tomar locomoción porque había desmanes en el metro Maipú. Llegó caminando a la casa. Estábamos cansados, no tenía ahí que mandar toda la mugre. Y nos enojamos, estábamos cansados. Y era como cualquier cosita como que podía pasar en nosotros. Y nos dimos cuenta de que había una guerra espiritual. Había una guerra espiritual que nosotros la notamos y lo conversamos. Pero de una guerra espiritual externa se puede internalizar en nuestras vidas y nosotros finalmente, por medio de nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos, nosotros decidimos si continuar con esa guerra espiritual o no. Pero esa guerra espiritual significa orar, que a propósito hace muy bien orar,
Y también significaba, Lili, no discutamos, descansemos 15 minutos y sigamos. Y ya, ¿vieron? Entonces muchas veces vemos una parte de la guerra espiritual, pero no vemos todo. Entonces muchas veces creemos que orando se pasa todo. Entonces hay que estudiar, hay que dejar el celu, hay que prepararse. Y fíjense que la persona que fue tentada en el desierto, aproximadamente 3 años después, fue tentada en la cruz. Y qué maravilloso. Fue tentada en la cruz. Jesús estando en la cruz, con los clavos, con la corona de espinas. Los fariseos, los soldados, y especialmente los religiosos, los de su tierra, le decían: si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí. Si tú crees que eres el hijo de Dios, entonces bájate y hácenos polvo a todos. ¿Ah? Conviértete en un Jedi y baja y hace pebre todo esto. Solo si eres hijo de Dios. Y Jesús entendió lo que estaba viviendo en el desierto. Probablemente hasta se acordó del desierto. Y Jesús entendió que Dios lo estaba preparando para cosas mayores. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque cuando somos pasados en la tentación y cuando somos pasados por la prueba y por el desierto, vienen cosas mayores. Dios te va a promover, iglesia. Dios te va a promover a medida que tú salgas victorioso de cada batalla. A medida que salgas victorioso de las tentaciones. A medida que salgas victorioso de los desiertos. Porque sí, el Señor nos perdona y nosotros somos una iglesia que siempre vamos a decir: Dios te perdona, Dios te vuelve a abrazar. Pero déjame decirte algo también, y sé que es duro, pero cuando tú eres fiel, pero cuando tú soportas la tentación, Dios te promueve. Dios te promueve, Dios te bendice, Dios abre puertas, Dios te lleva a lugares mayores, de mayor connotación, de mayor influencia. Gloria al Señor por eso. Entonces no tenemos que olvidar cuál es nuestra identidad, no tenemos que olvidar que nosotros somos hijos y somos amados. Probablemente en el desierto Jesús recordó esas palabras: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y en el versículo 4, Jesús le responde: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué estás comiendo? No solo de pan come el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué estás comiendo hoy? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué nos estamos echando adentro? No solo de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estás comiendo? Fíjense que conversábamos con Jorge y con otros hermanos una palabra que está creo que en Marcos 16, pero dice: y estas señales seguirán a los que creen. Hablando de los discípulos, cuando echaban fuera demonios, cuando sanaban enfermos, cuando las cadenas eran rotas, las ataduras se rompían. Entonces, y estas señales seguirán no solamente a los discípulos, sino también a los que creen. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que estás creyendo? Porque este es un principio espiritual, y estas señales seguirán a los que creen. Todo lo que tú creas, te va a seguir. Todo lo que tú creas, te va a seguir. Este es un principio espiritual de Jesús. Porque a los discípulos los seguían las señales y los milagros. Porque ellos creían en un Dios de señales y milagros. Entonces, ¿en qué estás creyendo tú? Lo que crees determinará tus acciones, tu conducta, tus decisiones, tus hábitos. Somos lo que creemos.
Más que somos lo que hacemos, somos lo que creemos, porque lo que creas en lo más profundo es lo que te va a seguir a ti. El versículo 5 y 6 va a narrar la siguiente tentación. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén. Fíjense, Jesús, después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo. Y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y fíjense que aquí tiene una connotación súper interesante con respecto a la religiosidad. Porque el enemigo nos ataca por medio de nuestro egocentrismo, por medio de nuestro egoísmo y también por la religiosidad. Fíjense que dice que Satanás, el diablo, le muestra a Jesús, lleva a Jesús a la ciudad santa. Fíjense que Jerusalén para todos los judíos era la ciudad más importante porque estaba el templo y era en donde se rendía adoración. Entonces Jerusalén era la ciudad más importante porque se rendía adoración. Y no solamente lo lleva a Jerusalén, sino que dice que lo lleva a la parte más alta del templo. Fíjense que tiene que ver con una tradición histórica incluso, porque todos los templos religiosos los hacen con altura. Porque la gente creía que entre más altos eran los templos, más cerca estaban de Dios. Es por eso que nosotros vemos este estilo gótico, por ejemplo, o el estilo greco-romano, en donde muchas de las catedrales, en muchas de las basílicas, terminaban en punta, porque creían que el templo necesitaba terminar en punta, entre más alto posible, mucho mejor el templo, más espiritual, porque tenía una conexión con Dios. Entonces, el enemigo lo va a tentar así también a Jesús, con la religiosidad, y vaya que nosotros perdimos tanto siendo tan religiosos, ¿no? Entonces Jerusalén era el ícono de la religiosidad y del poder político de los judíos. Fíjense que tirarse de la santa ciudad para que todos los ángeles lo vieran hubiera significado que todos creyeran en Jesús y lo adorasen. Pero la razón de Jesús de tirarse hubiera sido el ego y la necesidad de ser adorado. Entonces Jesús sabía que tenía que ser adorado, pero no en ese momento. Porque si tú dices, Jesús necesitaba ser adorado, o sea, Jesús puede ser adorado porque Jesús es Dios, pero en ese momento Jesús sabía que no era su momento de ser adorado. Entonces, si Jesús hubiera saltado y los ángeles aún lo hubieran recogido y no le hubiera pasado nada, entonces toda la gente hubiera creído en Él y Él hubiera sido el centro político y religioso de todo el judaísmo. Y capaz que uno diría, hasta hubiera sido más fácil, porque lo hubieran creído. Pero el corazón de Jesús se hubiera pervertido al hacer eso. ¿Y saben qué? Pensaban que hay gente tan egocéntrica que no puede ver a otros crecer. Hay gente tan egoísta que no puede ver a otros hermanos crecer, ni siquiera en los vínculos familiares. Nos molesta muchas veces que nuestro hermano, que nuestros padres tengan mucho más logros de los que hemos tenido nosotros. Estamos llenos de egocentrismo. Es nuestra naturaleza envidiosa. ¿Por qué hay tanta gente que prospera más que yo? ¿No? La gente egocéntrica, la gente envidiosa, llena de envidia, se pregunta, ¿por qué la gente prospera más que yo? ¿Por qué mi hermanito tiene una casa y yo no? Si yo vengo todos los sábados al culto, si yo no falto a los cultos. ¿Por qué mi hermano tiene un mejor auto que yo? Si ni siquiera se comporta como un verdadero cristiano, yo sí. ¿Por qué? Entonces entra el egocentrismo, la envidia en nuestras vidas, haciendo preguntas que se supone que son buenas, son correctas y están llenas de veneno.
preguntas que le hacemos a Dios muchas veces están llenas de mal, un corazón herido, un corazón necesitado, adicto por la aprobación muchas veces. Y Jesús va a responder, es verdad lo que dices, pero la Escritura también dice, no tentarás al Señor tu Dios, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Fíjense que cada vez que el diablo lo tienta con la palabra, es Jesús quien le responde con la palabra. Hacen un juego de palabras. Hacen un juego de palabras. Fíjense que Jesús, por eso digo que Satanás no está en los cultos satánicos con una estrella de David invertida. Creo que está más en las iglesias. Porque le habla con la palabra. El diablo le habla con la palabra, el diablo maneja la palabra, el diablo conoce la palabra. Y en las 3 veces le plantea la palabra. ¿Saben qué? A estas alturas de la vida, iglesia, a estas alturas de la vida, no podemos no leer la Biblia. A estas alturas de la vida no podemos darnos el gusto de no leer la Biblia. Porque hay muchas cosas que no podremos salir si no tenemos conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Hay muchas tentaciones, hay muchas cosas, hay muchas trabas en nuestra vida de las cuales nosotros no podemos salir porque las desconocemos. Porque desconocemos cuánta virtud y cuántas cosas hay de Dios para nosotros. Pero eso la tenemos que hacer leyendo, profundizando, conociendo la Escritura. Entonces eso es necesario, no nos podemos dar el gusto de no leer la Biblia. Y la última tentación, el enemigo lo tienta por medio del poder. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta. Luego de nuevo lo llevó a las alturas, fíjense, pero ahora una montaña. Dejó la religión de lado porque Jesús se dio cuenta de que Jesús no era religioso. Jesús no era religioso, entonces lo tengo que llevar a una montaña alta, ya no al templo de Jerusalén, porque me di cuenta que Jesús no era religioso. Entonces lo llevo a una montaña alta y le muestro todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. ¿Quieres todos los reinos del mundo? Dale, pero arrodíllate y adórame. Le ofrece poder, pero le pide que lo adore. Buena propuesta. Aquí se la juega todas las cartas del diablito. O sea, aquí dijo, tiro toda la carne a la parrilla, ¿no? Saco el guachalomo y tiro, ¿qué puede ser? ¿Lomo vetado? Puede ser, ¿no? Saco los chorizos PF y pongo chorizos de verdad. Y pongo chorizos buenos. No de esos que te duelen la guata después. Pongo chorizos buenos. El diablo dijo, en la tercera pongo toda la carne a la parrilla. Toda la carne a la parrilla. Y lo llevo a una montaña y le ofrezco todos los poderes, todo el poder, todos los reinos del mundo. Pero solamente tienes que arrodillarte y adorarme. Fíjense que la adoración tiene que ver con quién está en el primer lugar de tu corazón. La adoración tiene que ver con quién está en el primer lugar de tu corazón. Y eso se vea por medio del tiempo que inviertes en tu día a día, por medio de tus esfuerzos personales, por medio de tus recursos. Todo eso podemos ver a quién adoramos, hacia dónde estamos adorando. Entonces muchas personas, y pensaba en esto, y el Señor hablaba a mi corazón primero, muchas personas están dispuestas a prostituir sus valores y creencias con tal de obtener poder. Muchas personas están dispuestas a vender su identidad al mejor postor con tal de obtener una identidad prestada, una identidad falsa, una identidad que prefiere más like, más me gustas, que genere más comentarios, más bulla, y que genere más popularidad. Están dispuestos, hay personas que están dispuestas a corromper sus valores, a corromper sus creencias,
con tal de tener la gloria. ¿Cuál sería la gloria para nosotros? ¿Cuál sería la gloria para un cristiano? Qué maravilloso sería saber que la presencia de Dios, que la gloria para los creyentes sería tener la presencia de Dios y que la presencia de Dios fluya como ríos, que fluya, que fluya. Si esa es tu petición de Dios, si esa es la gloria que tú quieres, Señor, yo quiero tu presencia en mi vida y que desborde para otros. Yo quiero que no solamente tener dones espirituales, sino que el carácter de Cristo desarrollado en mi vida. Porque a veces pedimos dones, y a veces son cosas buenas que pedimos. Pedimos dones, pero ¿para qué quieres dones? Si no tienes un corazón desarrollado, si no tienes el carácter de Cristo desarrollado en tu vida. Entonces pidamos primero carácter de Cristo en nuestras vidas, para al tener el carácter de Cristo en nuestras vidas, nosotros poder tomar esos dones y que esos dones sean de bendición para la iglesia. Porque fíjense que muchos de los dones se convierten en un arma de doble filo. Se convierten en un arma de doble filo. Entonces, la tentación más difícil va a ser con tener la gloria. El enemigo tienta a Jesús por medio de la identidad, por medio del egocentrismo, la religiosidad y por medio del poder. A veces, y no sé si, yo como nací en una iglesia cristiana, muchas veces nosotros veíamos la guerra espiritual en otros lugares. No sé si se acuerdan cuando decían que en el cassette de Marco Witt, si lo ponías al revés, se escuchaba como algo. Se escuchaba como unas palabras en donde decían, una adoración, invocaban al diablo. Y Marco Witt no estaba ni enterado, ni siquiera sabía el hombre. Pero ya la gente, ya los cristianos estaban hablando que si daba vuelta al cassette, algo se escuchaba, imagínate. Miren, no sé si me dan el permiso, pero la estupidez. Denme ese permiso, la estupidez. Viendo guerras espirituales donde no lo hay. Y ahí sí que el diablo se reía de nosotros, ¿no? Olvídate. Sí, porque la religiosidad es algo en el cual el enemigo tienta y nosotros, vaya que somos religiosos. Imagínense. Sí, una vez nos dijeron con Lili y nosotros quedamos plasmados que habían demonios en el refrigerador. Yo creo que hacía mucho calor. Yo creo que el demonio era el que estaba abriendo el refrigerador comiendo mucho. No adentro del refrigerador, era el que abría el refri. Ese era. Y nosotros quedamos así plasmados con Lili y decía, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde sacó esto? Y fíjense que aprovecho de invitarlos porque vamos a estar viendo hermenéutica en el grupo de conexión. Muchas creencias que nosotros tenemos los cristianos se deben a que nosotros malinterpretamos y tergiversamos la palabra correctamente. ¿Sí? Entonces nosotros creemos que los espíritus andan en cualquier lado, ¿no? Bueno, ahí los dejo invitados. Martes 21 horas, hermenéutica, ¿no? Entonces, y ya estoy terminando. O sea, una hora más. Sí, lo pensaré. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Alguien tiene que escuchar esto. Las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida no son distintas a las que otros atraviesan. O sea, ay Señor, me mandaste.
Y más encima orándole al Señor como que me mandaste la tentación. Dice, ya sabemos que el enemigo es quien tienta. Pero Señor, me mandaste el tremendo desierto. Yo creo que a mí es a la persona que más tientan en el mundo. No, porque estas tentaciones que me mandan a mí son dignas de un Oscar, ¿no? Y la palabra dice, las cosas que tú estás pasando, también las viven otros. También las viven los pastores. Y los pastores hemos cometido el error de simular una falsa identidad como que a los pastores no les pasa nada. Falseamos espiritualidad, falseamos madurez y después vemos a pastores caídos en cuestiones más aberrantes que la propia iglesia. Entonces, tienes que saber que todos vivimos tentaciones que muchas de nosotros atravesamos. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Fíjense esto, y aquí hay una palabra de esperanza. Aquí hay una palabra de esperanza. Cuando sean tentados, dice la palabra, Él les mostrará una salida. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida. Cada vez que tú eres tentado por el enemigo, va a haber una salida. Lo dice la palabra, no lo digo yo, ¿no? Entonces alguien tiene que tomar esta palabra. Cada vez que seamos tentados, Él nos mostrará una salida. Entonces, solamente vengo a decirte que muchas de las guerras espirituales no están en el lugar que tú piensas que están. Muchas veces la guerra espiritual va a significar en donde tú puedes escuchar la voz de Dios y Dios te va a decir, para de orar, es momento de actuar. Para de orar, es momento de cerrar páginas. Para de orar, es momento de no juntarte con esa persona. No estás preparado para juntarte con esa persona. No hay que orar, hay que dejar de juntarse con esa persona. Hay que dejar de generar hábitos tóxicos en tu vida. Y debemos reconocer que muchas de las guerras espirituales están en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestras mentes pequeñas. Y debemos reconocerle al Señor, Señor, nuestras mentes son pequeñas, nuestras mentes son cerradas, nuestras mentes muchas veces están cegadas por la religiosidad. Perdón Dios por ser tan religioso, pero me quiero desintoxicar de esto que se llama religiosidad. Y es cierto, la palabra de Dios dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades que influyen en lo cotidiano, contra principados, potestades, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y ahí es cuando uno mira para arriba, ¿no? Uno dice, ¿dónde estará la región celeste? O mira para abajo. ¿Estará en el refrigerador, como nos dijeron una vez? No tengo idea de dónde están las regiones celestes. Entonces, es verdad, hay una guerra espiritual que se está desatando y que nosotros no lo vemos y que nosotros tenemos que discernir. Pero, recuerda, todo eso se extrapola aquí, a tus pensamientos. Todo se extrapola aquí. Y muchas de las guerras que tú vas a librar están en el poder de la decisión. Está en el poder de la decisión. El enemigo es experto en debilitarte de a poco. No de un paraguaso, sino que el enemigo es experto en debilitarte poco a poco. Te engaña creyendo que la guerra espiritual se gana al nombrar a los demonios por su nombre única y exclusivamente. Espíritu de temor huye. Y es verdad, está bien. Hay parte de la Escritura en donde el demonio tiene un nombre. Y si tú quieres confesarlo con tu boca y echar a ese espíritu, está bien. Está bien. Pero déjame decirte algo. No es lo único. La tarea no está completa. Si tú crees que está espíritu de reggaetón fuera,
y se acabó la guerra espiritual, estás completamente equivocado. Completamente equivocado. ¿Lo puedes hacer? Sí, porque nuestra palabra, lo que hablamos genera conductas, genera realidades. Está bien el poder de la confesión, y debemos confesar, pero quiero decirte, no es lo único, iglesia. ¿No? Está bien, la canción de Marcos Witt está bien, está bien. Espíritu de temor, oye, espíritu. Pero la tarea no es completa, solo con esa canción, iglesia. Amén. Lo invito a que te puedas parar y podamos cantar esta canción al Señor.